Pero ya hablando de México, pues hablando de pues esta que ya no va a ser prisión preventiva oficiosa para algunos delincuentes de cuello blanco, hay que decir que el jueves pasado, definido como un mal día para el Poder Judicial, como lo catalogó el presidente López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que parece que da unos decalitos de arena, y que además es el máximo tribunal del país, pues determinó que los acusados por delitos fiscales como defraudación fiscal, contrabando o uso de facturas falsas, ya no podrán ser sujetos a prisión preventiva oficiosa por considerar que estos tipos penales, pues ahora sí que no atentan, dicen ellos, contra la seguridad nacional ni constituyen delincuencia organizada, por lo cual, pues dicen ellos, no se justifica aplicarles dicha medida preventiva. Y una medida preventiva que si funcionara mucho mejor el Poder Judicial, pues créanme que no habría necesidad de este tipo de debates, porque también es cierto que alguien puede ser acusado, meterlo a la cárcel y ahí pasarse años y años en un sistema penitenciario, peor aún, si no tiene padrinos, si no tiene, pues ahora sí que grupos de poder, como por ejemplo el presidente de Francia o algunos otros poderes económicos que, pues que lo liberen, ¿no? Que lo dejen salir y que pues prácticamente siga su proceso per seculum seculorum, como dirían algunos, es decir, durante muchos años que se la puede estar ahí gozando. En 2 días de discusión, la Suprema Corte de Justicia invalidó la reforma publicada en noviembre de 2019, con la que los delitos de defraudación fiscal, contrabando y simulación de operaciones con comprobantes fiscales, es decir, los famosos factureros, fueron añadidos al Código de Ilícitos que merecen prisión preventiva oficiosa. El presidente López Obrador criticó y cuestionó duramente esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Preguntó cómo van a ser los jueces, magistrados, ministros, defensores de delincuentes de cuello blanco, cómo va a ser el dinero el que predomine en la justicia. Hay que decir que con esta determinación la autoridad fiscal, pues nada más habría que ponerle en el contexto de que justamente ha documentado cientos de miles de millones de pesos, fíjense lo que digo, miles de millones de pesos evadidos por los llamados delincuentes de cuello blanco, que dado que le quitan gran cantidad de recursos al país, sí podría considerarse un atentado contra la seguridad nacional desde mi perspectiva y desde la perspectiva de otras y otros analistas. Para la Suprema Corte de Justicia esto parece una nimiedad, es decir, una cosa de no gran valor, y según ellos, pues no se trata de delincuencia organizada. Sería bueno a lo mejor un día que sus ilustrísimas eminencias nos dijeran qué es para ellos delincuencia organizada. En ese sentido, la autoridad fiscal ha dado a conocer un listado de cerca de 10,000 empresas y personas que sin duda son muchos más dedicadas a este tipo de prácticas de evasión fiscal, como las que comentábamos, el uso de facturas falsas, los sobornos, por ejemplo, las condonaciones, ¿no? Recordemos aquel sexenio nefasto de Felipe Calderón, en donde una de las primeras medidas que hizo pues fue condonar gran cantidad de recursos, supongo yo, no tengo pruebas, que pues lo apoyaron durante su campaña y por supuesto que lo legitimaron cuando pues ganó en aquel, para muchos, fraude electoral de 2006. Y esto, además, este tipo de empresas a las cuales pues benefició Calderón desde el punto de vista fiscal, sí, y que crecieron significativamente tanto con Calderón como con Enrique Peña Nieto. De hecho, al inicio de este gobierno, el sistema de administración tributaria, recordemos que es una instancia que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de el funcionamiento de 8,204 empresas factureras para simular operaciones, evadir el fisco o lavar dinero. Fíjense ustedes nada más la cantidad, por 1,600,000,000,000 de pesos, mientras la Procuraduría Fiscal de la Federación documentó que ir contra las factureras es acabar con 70% de la corrupción en el país, dado que ahí es donde está gran parte de los esquemas de desvío de recursos públicos, de moches, de lavado de dinero y por ende de evasión de impuestos, que eran pues protegidos o quizás formaban parte pues, de los gobiernos anteriores. Y aquí hay que decirlo también, no sabemos si también nos están informando algunos todavía empleados que anden por ahí, pues que también no conforman este gobierno. Por eso sería muy importante que en el SAT y en Hacienda se limpie todo lo que se tenga que limpiar, se hagan los escándalos que se tengan que hacer,
pero que de alguna forma pues estemos con mayor confianza, con mayor credibilidad de que pues por ahí ya no está funcionando ni el SAT, ni las Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su conjunto, como la cueva de Alibaba. Y yo no diría los 40 ladrones, sino los miles de ladrones que pues, se han enriquecido a costa de los impuestos. El presidente mencionó, lo voy a citar textualmente, muy lamentable, se refiere a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. Dijo, es muy lamentable, una vergüenza. Imagínense, los ministros protegiendo defraudadores fiscales y a factureros. Aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial. Ayer sí, Suprema Corte del Derecho, si acaso, no de la justicia. Y no es posible eso. Es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que tienen dinero o los que se dedican a hacer negocios ilícitos solo porque tienen buenos despachos de fiscalistas. Lo que la Corte hizo fue dar impunidad a los que defraudan la hacienda pública y el pueblo. Más adelante, pues ahora sí que siguió diciendo qué significa esto que hicieron, que de una u otra manera le dan impunidad a los que defraudan la hacienda pública. Y defraudar la hacienda pública es defraudar al pueblo, porque si se facilita el fraude fiscal, pues con ese motivo hay menos ingresos para la hacienda pública, menor presupuesto, menos recursos para la educación, para la salud y para el desarrollo del país, que pues ya sabemos, finalmente pues, siempre se está yendo a una minoría. Le preguntó al presidente, ¿eso es justicia? ¿Cómo se van a atrever a eso? Pues ya se atrevieron, ¿eh? Ya se atrevieron y aquí recordemos que pues nada, ya es la máxima instancia y a ver, en adelante, ahora que pues haya, ahora sí que el próximo gobierno, a ver cómo le da en términos de diputaciones, en términos de senadurías, para ver si pueden hacer o no ciertas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recordemos que cuando nuestra Carta Magna se modifica, ahí sí se tienen que juntar por lo menos el 75% de los votos de las dos cámaras en México. Bueno, pues López Obrador siguió diciendo que pues, cuánto daño han hecho estas empresas que producen facturas falsas y que pues eso lo crearon hace 12 años con Felipe Calderón y pues platicó una anécdota donde dijo que se acordaba de un asunto que parece que cuando estaba en la campaña de Enrique Peña Nieto, que se descubrió un movimiento de dinero de un depósito, se fue a verificar al supuesto donante y pues ahí había millones de pesos que pues para nada, ¿no? La persona ni siquiera sabía qué onda. Y eso fueron muchos ejemplos. Yo recuerdo en varios programas de televisión, obviamente no los que ya sabemos, sino otros, que gente, por ejemplo, de Puebla, gente de Oaxaca, campesinos, obreros, albañiles, que de repente pues eran grandes millonarios, que ganaban contratos, ganaban licitaciones de distintos organismos gubernamentales por millones de pesos. Y estos, pues, ni enterados. Pero bueno, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso parece ser que es pecata minuta, y dicen, pues vamos a seguir adelante. Y bueno, este ejemplo que estaba comentando el presidente, después dijo que había sido en Chihuahua, en una vecindad, una casita humilde, y que no existía la persona. Y aquí, lo que hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, y aquí qué bueno que el presidente lo reconozca, que aún no tenemos una verdadera impartición de justicia. El daño al erario que se ha ocasionado por este tipo de actividades, de verdad que es muy significativo para el país. López Obrador urgió a que el Poder Judicial se reforme. A ver, yo creo que no se va a reformar, pues ahí debe de haber muchas cosas. Y pues, reconoció que hubo 2 o 3 ministras que votaron en contra de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Dice, todos los demás actuaron como empleados de los machuchones, le llama él. Dice, lamentable, de pena ajena. Fue una actitud leguleya, ni siquiera pegada a la legalidad, una caricatura del Estado de Derecho. En este tenor de injusticia, al referirse a la liberación de presuntos delincuentes, y también allá le entró, usted se acuerda, ¿no? Que de repente hay personas procesadas, que están siendo procesadas, que están detenidas y que llega por ahí una orden judicial, pues un sábado, sí, preferentemente los sábados, o cuando se sabe que va a haber un día festivo al día siguiente, perdón, como ya se habrán dado cuenta, andamos medio roncos. Entonces, ahí pues, imagínense, ¿no? Esto que es muy común, que se hagan estas, pues, ahora sí que
pues, ¿cómo podríamos llamarle, no? Unos aprovechamientos que hacen las leyes para que cuando se sabe que van a tardar todavía en responder a una orden de liberación, pues ahí es cuando actúan los sábados, insisto, un día antes de ser festivos, y ahí pues básicamente pues se la llevan más o menos tranquila. Bueno, pues el presidente dio a conocer que ordenó a la Secretaría de Seguridad aguantar si se trata a todas luces de un hecho de corrupción. En una de sus conferencias matutinas dijo que le pidió a la Secretaría de Seguridad enviar un escrito juzgador con el mensaje: yo no puedo porque yo tengo otros datos, y que se aguanten. Esto fue un gran escándalo que hubo en algunos periódicos, ya sabemos en cuáles, principalmente el Reforma, en donde pues prácticamente las portadas estaban diciendo pues López Obrador llama a la ilegalidad y este tipo de cosas, pero nunca este tipo de periódicos, por lo menos en las notas en donde escriben, en donde tendrían que darnos las dos partes, digamos, de la moneda, o las muchas partes de una moneda, pues no, nada más se refieren a esto, ¿no? Como la parte, ahorita déjenme acordarme del avión presidencial pues que no se pudo vender, y las críticas solamente han sido al hecho de que no se vendió. Pero ¿en qué periódico de México, de estos que ya sabemos, digamos, han hecho críticas a por qué se compró ese avión, por qué se le metió tanto dinero, por qué inclusive se gastó de $1,000 millones, nada más en arreglar una pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que pudiera aterrizar? Bueno, pues entonces ahí dijo que aguanten, y pues López Obrador señaló esto que estamos comentando, que los jueces ordenan liberar a presuntos delincuentes en sábado porque no da tiempo de pedir información en los estados sobre antecedentes penales. Además, dicen 24 horas, ¿no? A las consecuencias. Y en fin, solamente ahí, por supuesto, entran las cuestiones que tienen que ver con el desacato a la autoridad, y entonces, pues ahí es donde ya la puerca torció el rabo, como dirían, y pues finalmente por eso el presidente preguntó por qué no los liberan el viernes, el lunes o el jueves, al quejarse de que también los excarcelan con el argumento de que está mal integrada la averiguación. Este es otro tema, el de las averiguaciones mal integradas, en donde en vez de tener una reposición, en donde en vez de que sea un lapso, digamos, para que se integre bien, no, parecería ser que de las dos partes están de acuerdo en que no se integren bien, ciertas averiguaciones, y entonces pues ya la persona queda libre, y pues todo el mundo contento. Cuando me refiero a todo el mundo, de ellos, ¿no? El presidente recordó que cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, los ministros le ordenaron pagar 1,810 millones de pesos por el caso del paraje San Juan, ahí en Iztapalapa, y que si no lo hacían, pues sería destituido, ¿no? Como hace poco lo vimos con la pues presidenta, con la alcaldesa allá de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, donde pues finalmente pues pasó nada, ¿no? Y bueno, pues con este poder judicial que tenemos, las y los defraudadores tienen un buen respiro por parte de la Corte, y con un poco más de margen para seguir enriqueciéndose pues a manos llenas, o podríamos decir, en vez de a manos llenas, a bolsillos y cuentas bancarias llenas. En ese sentido, que es muy necesario hacer una reforma fiscal, así como hay que hacer una reforma pues, del Poder Judicial. Bueno, no una reforma, una hiperreforma. También en el Poder Judicial habría que hacerlo, y en las cuestiones fiscales también, ¿no? Eso en el sentido de aumentar la recaudación para el país. México, aunque nos quejemos de pagar muchos impuestos, y si lo pueden ver ustedes en las estadísticas que se tienen a nivel mundial, es uno de los países que menos recauda en términos de impuestos de prácticamente pues gran parte del mundo, si no es que literalmente todo el mundo, o si no, pues anda en los últimos lugares de recaudación. Y pues con esta reforma habría que hacer que las personas muy ricas paguen más impuestos con fines redistributivos y aumentar el gasto social, eso sí, integral, no necesariamente asistencial, sino ya irlo convirtiendo a programas de gasto social integrales de combate a la pobreza, y que también vayan en contra de la desigualdad social. Por otro lado, también urge una sacudida y una nueva estructura del poder judicial en nuestro país. Eso van a decir, cómo repite estas cosas, pero pues sí, porque ello nos evitaría en este tema que estamos hablando discusiones y contradicciones como la prisión preventiva oficiosa, la corrupción, y que la justicia solo siga protegiendo
y créanme que así es a los poderosos. Pregúntenle, por ejemplo, a Israel Vallarta cómo le fue, por ejemplo, a Florence Cassés, y también indaguen también en otros casos en donde pues ahí el señor Don Dinero determina finalmente pues, cuál sí sale, cuál no sale, cuál se está pudriendo ahí una condena muy larga a base de sobornos también por parte del Ministerio Público, que puede incluso tolerar, permitir averiguaciones mal, pues mal elaboradas para que en el momento en que pues, se corrijan las cosas, se corrijan los bolsillos, pues en ese momento ya se den cuenta de que la averiguación está mal elaborada, o se sigan haciendo la vista gorda y las personas siguen ahí presas en los penales. Y hablando de este tipo de temas, de gastos y todo este tipo de cosas, una nota del periódico El Universal, ya por ahí también lo vi en otro periódico, da cuenta de que el informe final de rendición de cuentas del consejero presidente del INE, estamos hablando de Lorenzo Córdoba Vianello, pues nada más su informe final de rendición de cuentas, además de otros gastos, va a costar, o ya le presupuestaron, 4.460.200 pesos. El INE contrató un servicio de asesoría para su elaboración. El servicio contempla el apoyo para la elaboración de un documento sobre la gestión administrativa de Córdoba en el periodo 2014-2022. Esto pues con motivo del término de su cargo, que va a ocurrir en abril de 2023. El trabajo lo van a entregar, o se debe de entregar, a más tardar la última semana de diciembre. Este contrato lo publicaron en la Plataforma Nacional de Transparencia y fue dedicado a la empresa Dinámica Empresarial Alabarda, SADCB, que también ha sido contratada para hacer capacitaciones para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos e incluso para dar gestiones de la Feria de Durango. Es decir, parece ser que una empresa, como su nombre le indica, es muy dinámica, ¿no? Porque le entra pues, a los libros, le entra a las ferias y también pues le entra a la consejería para la elaboración de informes finales. No se les hace a ustedes mucho, 4.460.200 pesos, pues sinceramente a mí también.